Estamos en esta campaña de R12, ya vamos en la quinta semana, ya se acaban en la semana número 8 esta campaña, ya estamos en la semana número 5, empezando al desenlace, el final de esta campaña. Y hemos visto el tener una verdadera espiritualidad, cómo tener una verdadera espiritualidad. Hemos hablado acerca de la verdadera espiritualidad, se encuentra en la relación con Dios y en la relación también con los demás. Es la verdadera espiritualidad. Hemos visto también unas S's que son lo que los va a ayudar como a recordar estos temas. El S de sometidos a Dios que vimos hace 15 días. Dale siguiente ahí, Paulita, porfis. El S de sometidos a Dios, el S de la semana pasada. Esa es la última diapositiva. El S de separados del mundo. Hace 8 días, ¿quiénes estaban hace 8 días? Levante su mano. ¿Se acuerdan que hablamos sobre Daniel y cómo él en esta verdadera espiritualidad fue llevado también por Dios a estar separado del mundo? Y es el llamado de Dios también para nuestra vida. Y hoy vamos a ver la otra S, que es una sobria autoevaluación. Por favor, dígaselo a la persona que tiene al lado suyo: sobria autoevaluación. Una sobria autoevaluación. Y quiero hoy hablarle acerca del aceptar su verdadero ser. El que nos aceptemos, pero no como estamos ahorita, sino nuestro verdadero ser. Por eso quiero preguntarle a usted: ¿quién es usted? ¿Qué lo define? Es una pregunta a veces muy difícil. ¿Quién soy yo? Nos enfrentamos a este tipo de preguntas de pronto un poco difíciles de descubrir, porque no le estoy diciendo que me defina lo que dice otra persona acerca de usted o lo que usted quisiera que la otra persona dijera acerca de usted. No lo que su familia o personas cercanas hablan acerca de usted, sino quién es usted, qué lo define. No sus éxitos, no sus fracasos, no su pecado, no sus malas relaciones, no de pronto alguna circunstancia en su vida, de pronto abuso o algo, alguna pérdida que haya tenido. ¿Qué lo define a usted realmente? ¿Quién es usted? Es como si quitáramos las capas de la zanahoria, de la cebolla, a otra, de la cebolla, identificar quién es usted. Hay personas que son así, que hay que quitarles como las capitas de la cebolla para saber quién es realmente, quién es usted. Y hay factores en nuestra vida que nos afectan, que influyen en nuestra vida. Hay factores en nuestra vida que nos hacen tener la identidad que tenemos. Lo primero que tenemos, algunos de los factores que cambian en nuestra vida definitivamente es la familia. Piense en sus papás, usted que está aquí sentado. Seguramente mucho de lo que usted es ahorita es por causa de cómo son sus papás o cómo fueron sus padres. Muchas de las cosas que criticamos los hijos a nuestros padres, terminamos nosotros siendo parecidos a ellos. Yo les he comentado que a veces cosas que yo le decía a mi papá: no, a mí no me gusta que tú hagas esto, porque tú no cambias esto. Me doy cuenta que después termino yo también haciendo cosas muy parecidas. A veces a quien más criticamos de nuestros padres terminamos pareciéndonos más. Es como si fuera una ley de la vida. Sí, sí está como molestando. Ayúdeme mejor y yo cambio.
personas que están en medio nuestro influyen mucho en nuestra vida. Personas de mucha influencia, personas cercanas, eso en nuestra infancia aportan y son factores que nos ayudan a identificarnos como somos. Modelos, personas que vemos como que reconocemos, que tenemos un reconocimiento hacia ellos y los admiramos en nuestra infancia, hacen parte de lo que empieza a ser a nosotros como nuestra formación de identidad. Por eso quiero volverte a preguntar nuevamente, y es, ¿quién eres tú realmente? Esta pregunta es un poco incómoda, pero quiero hacérsela a usted para que usted se responda a esta pregunta en este día. ¿Quién es usted realmente? ¿Es causa de lo que otras personas, el mundo, el entorno le hicieron? Circunstancias a veces del mundo ha hecho que personas tengan parte de su identidad, de acuerdo a cómo es el gobierno, esas personas empiezan a tener también parte de su identidad y de su ser. Así que, ¿quién es usted realmente? ¿Influencia de los demás? ¿O hay algo que lo identifica como único y como lo que Dios quiere para su vida? Algunos por eso rechazan lo que el gobierno quiera enseñar a las demás personas. Algunos rechazan y dicen, yo no quiero que el gobierno se meta con la educación de mis hijos, porque eso influye en su identidad, en quiénes van a ser ellos. Cuando yo estaba más joven, en el colegio, cuando estaba en octavo, tuve unos compañeros que les gustaba el rap y se vestían así ancho, con cadenas, les gustaba hacer grafitis o les gustaba por lo menos dibujar los grafitis en los cuadernos y yo los veía. De alguna manera empecé a compartir mucho con ellos y influenciaron tanto en mi vida que yo le dije a mi mamá, mamá, ya no quiero pantalones ajustados, ahora quiero pantalones anchos. Mamá, ya no quiero ropa ajustada, ahora quiero ropa ancha. Así, camisetas de fútbol americano anchas. Y empecé por un tiempo en mi adolescencia a ponerme pantalones anchos. Dibujaba las letras o hacía las letras así como ellas las hacían. Me gustaba dibujar mucho, desde niño me gusta mucho el dibujo. Y dibujaba así también las cositas que ellas dibujaban en los cuadernos y la practicaba. Y de alguna manera eso empezó a identificarme. Con el tiempo, cuando llegué a 11, pues me empecé a dar cuenta que los pantalones anchos como en la universidad como que no iban muy bien, como que no se veía tan chévere. Entonces le dije a mamá, bueno, se acabaron los pantalones anchos, ahora vamos a pantalones así, ajustaditos, al cuerpo. Porque definitivamente hay personas que influyen en nuestra vida y la vida de Moisés nos va a enseñar, nos va a mostrar ese camino precisamente, ese proceso por el que pasó este hombre y las cosas que influyeron en su vida y cómo esto influyó para que pudieran cumplir el propósito de Dios para su vida. En un momento Moisés tuvo un alto concepto de sí mismo, se vio a sí mismo como superior a los demás y esto hizo que casi perdiera el propósito de Dios para su vida, el plan de Dios para su vida. Pero en otro momento tuvo un muy bajo concepto de sí mismo, fue una como montaña rusa en la vida de Moisés. Y esto hizo también que casi perdiera el plan, esta encomienda divina que tenía Dios para Moisés. Porque mis queridos hermanos, si no hacemos una sobria autoevaluación de nosotros mismos, puede que corramos el riesgo de perder el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Se vuelve necesario hacer una sobria autoevaluación y lo vamos a descubrir a lo largo de esta enseñanza. El proceso de Moisés nos muestra cómo llegó a aceptar su verdadero ser, cómo este hombre llegó a aceptar quién realmente es. Y quisiera invitarlo para que a través de esta enseñanza usted le permita a Dios hablarle a su vida y pueda descubrir quién realmente es usted. ¿Ustedes alguna vez vieron la película de Jackie Chan de ¿Quién soy yo? ¿No? Es viejita para los viejitos nosotros. Por allá del 97 esa película. Jackie Chan, ¿saben quién es Jackie Chan, sí? Si no, se me sale de la iglesia, como el video. Jackie Chan es un actorazo, hermanos, pero Jackie Chan hace una película que se llama ¿Quién soy yo? Pierde la memoria y se le olvida quién es.
Y llega un momento en la película en donde se para como en una cima y levanta los brazos y dice, ¿quién soy yo? Desesperado, no sabe quién es. Unos le dicen, usted es esto, y tratan de desviarlo y de llevarlo por el camino de los malos, y otros amigos tratan de decirle, no, usted es esto. Pues algo así pasa en nuestra vida, y vamos como con amnesia, y no sabemos quiénes somos, pero necesitamos identificar en la fuente verdadera quiénes somos. Y la vida de Moisés, el proceso de Moisés, nos va a mostrar este camino. Y la historia inicia Moisés de bebé. Quisiera poner un poquito el contexto de cómo fue el contexto de la vida de Moisés. Yo sé que muchos conocen la historia, pero para que todos sepamos y estemos en la misma página, Moisés nace en nace en Egipto, Israel cautivo en medio de Egipto. Llevaban más o menos 400 años de cautiverio, así que algo que empieza a identificar a Moisés es como esclavo, el esclavo en Egipto, un hombre que nace siendo esclavo. Y este proceso de crecimiento de Israel en Egipto provoca una crisis en los egipcios. Faraón, como el gobernador de ese lugar, dice, esto se está volviendo un problema. Los israelitas están creciendo mucho y se pueden volver en nuestra contra. Que las mujeres, ahí se cometió el error porque dijo las mujeres no son un problema y una de las mujeres fue la que tomó las mejores decisiones, pero dijo las mujeres van a nacer nomás, pero los niños varones que nazcan menores de 2 años van a morir. Así que mandó a todos los soldados a que recorrieran todas las casas de los israelitas y todos los niños menores de 2 años eran sacrificados, morían en ese lugar, en ese instante. ¿Cuántos tienen niños de 2 años? Imagínense que se llegan a su niño de 2 años enfrente de sus narices y lo matan. No fue un infanticidio, si se puede decir así. Mataron a todos los bebés de 2 años, menores de 2 años. Pero a Moisés logran esconderlo, logran tenerlo ahí en un lugar aparte. Yo no sé cómo habrá hecho esta mujer para esconderlo, pero logra esconderlo y no puede esconderlo más por los llantos, por la dificultad, por el ambiente, por todo lo que estaba pasando. Así que deciden que Moisés salga de la casa y la mamá arma un canastico. Ese canastico que usted ha visto en las películas, y mete a ese bebé de menos de 2 años y lo manda por el río. Ahora Moisés lo identifica sin padres, huérfano tal vez. Algo que empieza a identificar la vida de Moisés. Se desprende de su familia, lo encuentra la hija del faraón, y la hija del faraón, de manera también milagrosa, Dios permite que la hermana de Moisés se acerque a la hija del faraón y le diga, yo tengo a alguien que puede cuidar a ese bebé y lo pueda amamantar. Entonces la hija del faraón dice, listo, lléveselo y que lo críe esa mujer que termina siendo finalmente la mamá de Moisés. Así que Dios permite que Moisés vuelva otra vez con su madre y pueda ser criado durante cierto tiempo, pero dice la Biblia que cuando creció Moisés, volvió otra vez hacia la casa de su madre, la faraona, la hija del faraón. Y la hija del faraón empieza a criarlo de acuerdo a las costumbres de Egipto. La tradición de Egipto empieza a influir sobre la vida de Moisés y a tratar de darle la identidad que era él. Ahora iba a ser el hijo de la realeza, uno de los principales de la realeza. ¿Qué quiero decirle con esto y contándole esta historia? A veces pensamos que circunstancias que atravesamos en nuestra vida, en nuestra infancia, son cosas que no valen la pena recordar. Y no quisiera generar en usted depresión o tristeza en este momento, sino que de alguna manera recordara su infancia y pensara en que Dios también estuvo allí en medio de su infancia. Aún en medio de su ambiente de crisis, Moisés fue guiado y cuidado por Dios para poder desarrollar la tarea que Dios quería que Moisés desarrollara. En un ambiente de crisis, en un ambiente de pleito, en un ambiente de esclavitud, Moisés crece. ¿En qué ambiente creciste tú? Tal vez creciste lejos de tus padres, tal vez creciste en un ambiente un poco hostil, tal vez tus papás no estaban ahí cerca. Alguno de pronto diga, no, mi papá no me mostró el amor, mi papá no pudo decirme nunca te amo,
Nunca mi papá fue cariñoso, nunca me dio un abrazo, pero tal vez su manera de mostrarle amor era decirle, eso no se hace así, tú tienes que hacerlo mejor. Y te sentías que te criticaba todo y te decía, no, tú tienes que ser mejor, porque de pronto tu papá pensaba que en el éxito ibas a encontrar la felicidad, que si eras exitoso y mejor que él ibas a ser feliz, y tal vez la manera de tu papá decirte te amo es diciéndote tienes que ser mejor, tienes que pulir, tienes que hacer, y sentías que la exigencia venía de manera mala, negativa para tu vida, pero quizás era la manera en cómo tu papá quería mostrar que te amaba. Quizás sentías que tu padre no te amaba, pero de alguna manera quería decirte, quiero que seas mejor que yo. Tu mundo, la niñez por la que atravesaste, la infancia por la que atravesaste, aportó a quien eres hoy en día. Las circunstancias por las que atravesaste en tu infancia aportaron a quien eres tú hoy en día. Y si hay algo que te identifica a quien eres es por lo que pasaste en tu infancia. ¿En qué áreas estás trabajando en tu vida? Quizás alguno piense, bueno, soy inseguro. Algo que he descubierto y le he comentado a los líderes a principio de año es que empecé a ver que soy muy inseguro. Y empecé a darme cuenta, wow, qué difícil a veces ser tan decidido y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero eso me ha ayudado a descubrir en qué áreas debo trabajar en mi vida. ¿Qué áreas estás trabajando tú en tu vida? Tal vez también sientas que eres inseguro. Creo que todos somos inseguros, solamente que cada uno lo trabaja de manera diferente. Pero todos somos inseguros y no sabemos qué decisiones tomar. Pero tenemos que aprender a aceptar eso en nuestra vida. Parte de tu proceso en la infancia es preparación de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere usarte para cosas buenas. El libro de Efesios nos dice que fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que las hiciésemos nosotros, para que anduviésemos en ellas. Es lo que Dios quiere hacer, Dios nos ha preparado para eso. Y luego de este proceso de Moisés como niño, crece Moisés. En el versículo 11 encontramos este pasaje en el libro de Éxodo capítulo 2. Ustedes lo va a encontrar ahí en su Biblia y va a darse cuenta en el versículo 11 que pasa de ser bebé, a veces pasa así en la Biblia, pasa de ser bebé en el versículo 10 a en el versículo 11 empezar a ser ahora un adulto. 40 años más adelante ahora es el príncipe de Egipto. Moisés, el príncipe de Egipto. Y dice este versículo, empieza diciendo, y aconteció que en aquellos días creció ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Esto nos muestra que, este pasaje precisamente nos muestra que Moisés, cuando estaba así caminando, vio a uno de sus hermanos y él ya sabía que eran sus hermanos. Moisés pudo saber que sus hermanos era el pueblo de Israel, sabía que su descendencia venía de ahí y por eso el conflicto. Y cuando ve que están castigando a uno de sus hermanos, a uno de su pueblo, de su sangre, se enoja con el soldado y espera que nadie esté por ahí. Mira, no hay nadie, lo golpea, para su desgracia, muere en el golpe y es acusado como asesino ahora Moisés. Y Moisés enfrenta este momento en su vida y luego con el tiempo sale, está por ahí en el pueblo con los israelitas y ve que dos hermanos israelitas están peleando. Y le dice a los dos israelitas, ¿por qué se pelean si son hermanos? No se peleen. A veces mi papá tiene la misma costumbre cuando ve a personas peleando en la calle. Empieza a decirle, no, ¿por qué pelean? No peleen. Y yo, papi, no se meta, déjelos. Pues Moisés se metió en medio de la pelea y como dice el que se mete en pelea ajena, ahí sale algo por ahí, sale crucificado en algo. Y Moisés entró en esa pelea y le dicen los hermanos, le dice, ¿por qué golpeas? Bueno, él le dice, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y ellos le responden, ¿quién piensas que eres? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Aquí nos muestra el lugar en donde se estaba poniendo Moisés. Moisés, sin pensarlo quizás y con buenas motivaciones en su corazón, se estaba poniendo como juez ante los israelitas. Estaba teniendo un alto concepto de sí mismo.
pensando más de sí mismo de lo que debía pensar y estaba haciendo cosas que no le estaban diciendo que hiciera. Y aquí es donde Moisés entra como juez y dice, ustedes no se pueden pelear. Y le acusan a él y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién te puso a ti como príncipe o juez? Estas palabras van a calar en el corazón de Moisés por mucho tiempo, porque luego de este suceso, Moisés decide salir de ahí, decide escaparse y sale hacia donde algunos familiares, seguramente algunas personas que lo podían aceptar, sale huyendo de Egipto, porque el faraón ahora quería matarlo por causa de lo que estaba pasando, de lo que había hecho. Y Moisés se asusta mucho y decide huir hacia donde sus familiares. De alguna manera, en esta etapa de Moisés de su vida como príncipe, pasa por un alto concepto de sí mismo. ¿Y en qué etapas en tu vida has pasado por un alto concepto de ti mismo, de lo que debes tener? ¿Piensas que debes tener esa posición? ¿Que las personas deben reconocerte de alguna manera como lo que has adquirido el conocimiento? ¿Es que yo sé más que los demás? Tal vez digas, pero es que yo para esto he estudiado, para esto yo he hecho todo esto. La gente debería reconocer este tipo de cosas. Para eso tengo el cargo que me han dado en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el barrio. Cada uno de nosotros, de alguna manera, en momentos en nuestra vida exigimos esa posición y pedimos que se nos reconozca esa posición. Y esa posición hace que casi pierda todo Moisés. A veces no necesariamente es una perspectiva elevada de nosotros mismos lo que hace que perdamos los planes de Dios. Porque imagínense, Dios ya lo tenía listo. Moisés estaba en la realeza de Egipto y iba a influir para que estuviera en el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud. Si Moisés hubiera sido faraón, quizás hubieran las cosas sido diferentes. Pero este momento en la vida de Moisés, al haber matado a un egipcio y al salir huyendo, hace que como que los planes de Dios se cambien, y como si se estuviera estropeando su vida. ¿Has pasado por momentos y has tomado decisiones tal vez en tu vida que sientes que los planes de Dios se han cambiado para ti? Tal vez has tomado alguna decisión, has huido de algo y sientes, no, ya perdí el plan de Dios para mi vida. Pues Dios continuó con la vida de Moisés haciendo un plan, aún en medio de la huida, aún aunque se fue muy lejos. Dios tenía un plan con Moisés. Y Moisés también luchó no solamente con la autoestima muy alta, sino también con la autoestima muy baja. Y en el libro de Éxodo capítulo 3, le invito a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 3, encontramos las 4 excusas o las excusas que puso Moisés ante un Dios que quería hacer algo con él. Y cómo esto afectó la vida o el plan de lo que Dios quería hacer, o casi afecta y daña el plan de lo que Dios quería hacer con Moisés. En el versículo 10 encontramos lo que Moisés le dice a Dios y lo que Dios le dice a Moisés en esta conversación. Por favor, léalo conmigo. No lo tengo en las pantallas, por favor, háblalo en su Biblia. Yo tengo el versículo en la Nueva Versión Internacional, entonces léalo conmigo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: así que disponte a salir de ese lugar, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo en el versículo 11: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Quisiera presentarte en esta diapositiva cómo Moisés saca una excusa y Dios le da una respuesta a esa excusa. ¿Alguna vez Dios te ha llamado a hacer algo en la vida? ¿Alguna vez Dios te ha dicho, quiero que hagas esto? Y le has puesto una excusa a Dios. Seguramente nos vamos a sentir identificados en esta parte de nuestra vida. Y lo primero que le dice Moisés a Dios es: Señor, no soy nadie. La gente no me conoce, ya no soy el príncipe de Egipto. Ya no estoy en la realeza, Señor. Estoy aquí huyendo. Siento que estropeé todas las cosas, tomé malas decisiones en mi vida. En este momento no soy nadie para cumplir con la tarea que tú me estás diciendo que hagas. Y el Señor le responde a
Moisés de una manera impresionante, porque cuando Moisés dice, ¿quién soy yo para hacer esa tarea? Tal vez estaban las palabras de los egipcios, de los israelitas allá en Egipto, diciéndole, ¿quién eres tú? ¿Quién te puso a ti como príncipe? Y esas palabras quedaron en la mente de Moisés. Y Dios le responde a Moisés, le dice, estaré contigo. En el versículo 12. El versículo 12 dice, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado a Egipto mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Así que Moisés está queriendo decir a Dios, Señor, no soy nadie. Y Dios le dice, Moisés, no se trata de quién eres tú. No importa que no seas nadie. No importa que no tengas el cargo, no importa que no tengas el título, no importa que no seas el hijo de fulanito o de sultanito. Lo que importa es que yo esté contigo. Lo que importa en tu vida no es quién eres, sino importa es si Dios está contigo. No importa si tienes el cargo, si tienes la profesión, lo que importa es si Dios está contigo. Y si Dios está contigo, las cosas van a cambiar. Y Dios le da como una respuesta a Moisés, le dice una señal, le dice, mira, la señal va a ser que van a estar en este lugar adorándome, en esta montaña, van a estar adorándome. Estaré contigo todo el tiempo. La excusa número 2 que le saca Moisés más adelante en el versículo 13, le dice Moisés le dice en esta versión, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Esta excusa es una excusa muy actual también de este tiempo, porque muchos de nosotros a veces decimos, bueno, y si me preguntan de Dios, y si voy a compartir de Dios a alguien y me empiezan a hacer preguntas que yo no sé, ¿qué hago? ¿Cómo las respondo? Y de alguna manera le estamos diciendo, la excusa es, no soy capaz para tener todas las respuestas. Siento que no soy capaz de responder a todo lo que me vayan a decir. Siento que me hace falta la inteligencia o la sabiduría para poder decirlo, así como lo diría el líder fulanito o el pastor sultanito. A veces nos pasa así también en nuestra vida, y a Moisés le pasó. Le dijo, Señor, a mí me van a preguntar sobre quién eres tú y yo la verdad no sé. ¿Qué les voy a decir? No tengo las respuestas a esas preguntas. Pero Dios le responde, de verdad que Dios tiene paciencia. De verdad que Dios tiene mucha paciencia. Yo con esta segunda excusa, si le digo a alguien que haga algo y me pone 2 excusas, yo empiezo a decir, si no lo quiere hacer está bien, tranquilo, nadie lo está obligando, papito. Así que Dios lo que le responde en el versículo 14, le dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas, yo soy, me he enviado a ustedes. Nuevamente aquí, para nosotros, cuando a veces sintamos que no tenemos las preguntas, cuando a veces sintamos que no somos lo suficientemente capaces para algo, si Dios te ha enviado a algo, que eso sea suficiente para tu vida. Mire, si algún día de aquí a mañana usted es nombrado pastor de la iglesia Restauración y Vida o de otra iglesia, y usted tiene temor en su vida, usted tiene temor en su corazón, que algo que lo afirme, como nos ha afirmado a mi esposa y a mí, es saber que Dios nos ha enviado. Que si Dios nos ha enviado a hacer una tarea, pues Él nos va a respaldar en la tarea y Dios nos va a ayudar. El versículo 15, vuelve otra vez a hablar Moisés, como, qué ladilla este hombre. Dice en el versículo 15, además, Dios le dijo a Moisés, en el versículo 15 Dios sigue hablando. Dile esto de los israelitas, el Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, que quiere decir yo soy. La palabra yo soy quiere decir eterno. Son las mismas palabras que Jesús utiliza más adelante en el Nuevo Testamento. Jesús se presenta
ustedes son los hijos de Abraham. Luego él se presenta como el yo soy. Pero bueno, eso es tema de otra enseñanza. Y en el capítulo 4 encontramos la siguiente excusa, en el versículo 1. La siguiente excusa de Moisés. Moisés le dice en el versículo 1, capítulo 4, dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen, ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago si dudan? ¿Qué hago si dicen, este no tiene credibilidad? ¿Hay algo que lo respalde? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacer frente a eso? ¿Usted le ha pasado alguna vez eso? ¿Ha tenido dudas y ha querido que haya algo que tenga una credencial que diga que usted fue enviado? Pastor, mándeme una carta que diga, yo fui enviado a esta labor. Y que respalde que yo he sido enviado por esto, que tengo el respaldo. Pues a Moisés le pasó. Necesitaba algo que le ayudara a tener credibilidad. Y Dios es asombroso. De verdad que con esta tercera excusa yo le digo a Moisés, no, Moisés, sabe que gracias, ya veo que tú no quieres hacerlo, tú tienes muchas excusas, voy a buscar a alguien más que lo haga. Pero como le digo, Dios tiene mucha paciencia y insiste con Moisés. Y en el versículo 2 le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes a la mano? Y Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes ahí cerca? Y Moisés le dice, tengo la vara. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, ¿tienes la vara? Tira la vara al suelo. Y Moisés la tira, se convierte en serpiente. Y luego Dios le dice, coge la serpiente. Imagínese eso. Eso sí debió haber dado miedo la primera vez que lo hizo. Yo me imaginaba haberla cogido por, espere Señor, espere que se mueva. Por aquí, por el ladito, por la colita. Y apenas la pudo coger, otra vez se volvió en vara. Y el Señor le dice a Moisés, ¿te parece eso algo de credibilidad? ¿Te parece que eso es suficiente para que los demás crean que yo te envié? ¿Para que crean que yo estoy contigo? Pues si no te parece suficiente, hay un plan B, Moisés. El plan B es que metas tu mano dentro de tu túnica. Le digan, mire, no hay nada y ahora, tarán, mano leprosa. La mano sale completamente blanca de la lepra. Y luego le dice, vuelve a meterlo otra vez dentro de tu túnica. Mano con lepra y ahora, tarán, ya, mano limpia. Y Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, ¿eso te parece creíble? ¿Te parece que eso es forma de que yo estoy contigo? Bueno, Moisés, si el plan B no funciona, hay un plan C. Ve al río Nilo, coge algo de agua del río Nilo y échalo a la tierra. Y esa agua que echaste en la tierra se va a convertir en sangre. Para que el pueblo de Israel crea que yo te envié. De una u otra manera, el Señor le está diciendo a Moisés, Moisés, yo te elegí. Y si sientes que no tienes credibilidad, si sientes que no tienes poder, yo te digo, yo te doy el poder para que hagas todas las cosas. Yo te doy el poder para que sientas el respaldo de Dios haciendo todas las cosas. Tu credibilidad no es lo importante, querida iglesia. La credibilidad que tengas no es lo importante. Dios va a tomar lo que tienes a tu mano y por su poder lo usará de maneras que nunca has soñado. Si Dios te envía algo, lo que tengas a la mano, Dios lo va a usar para que puedas ver el poder de Dios en su vida. Y de alguna manera Moisés aprendió a rogarle a Dios en medio de esta conversación. Está Moisés aquí, si no sabía orar, aquí aprendió a rogarle a Dios. Mira lo que dice el siguiente pasaje, en el versículo 10. El versículo 10 dice, Señor, yo nunca me distingo por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni antier, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho hablar. Moisés le está diciendo a Dios, pilas, al Creador, está diciendo, Señor, la verdad es que se me dificulta mucho hablar en público. Yo creo que te equivocaste de persona cuando dijiste que yo le predicara a alguien en público. Señor, no, yo creo que estás equivocado porque, mira, es que no es algo que haya empezado esta semana. No es algo que sea fácil de solucionar, Dios. Es que viene de mucho tiempo. O sea, no es algo fácil de solucionar, Señor.
tiene que ser algo milagroso. Yo de alguna manera he escuchado algo así también de estas excusas, algunas personas que dicen, pastor, es que no es algo fácil, es que quiero que entienda que es complicado, pastor, pero me quiero hacer entender es que es casi imposible de arreglar. Moisés le estaba diciendo a Dios, es que parece que es imposible. Nuevamente, Señor, no es algo que empezó hace poco, empezó hace mucho tiempo y no soy fácil de hablar. Así que Dios le responde a Moisés en el versículo 11 del capítulo 4. Un poco enojado el Señor, yo siento estas palabras un poco más altas, y le dice, ¿y quién puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Ante un hombre que tiene el temor de hablar y de decir, Señor, es que hablo terrible, a veces hablo burradas cuando me paro enfrente de la gente. Una vez estábamos aquí cantando, estaba dirigiendo yo la alabanza, íbamos a cantar la canción de Cambiaré mi tristeza. Y le digo yo a la iglesia, en ese momento de pronto usted estaba, le digo yo a la iglesia, bueno, ¿cuántos quieren cambiar su alegría por tristeza? Solamente caí en cuenta cuando vi la grabación. Y dije, ¿yo cómo fui a decir esa burrada? Menos mal la iglesia no me linchó. A veces uno saca unas cosas y Moisés le estaba diciendo a Dios, Señor, yo hablo terrible. Confundo a Noé con Moisés y los mezclo. Señor, yo creo que te estás equivocando de persona. Pero Dios le dice, tranquilo, te voy a decir lo que vas a tener que decir. Voy a poner mis palabras en tu boca. Tranquilo. Y este hombre terco Moisés, que estaba rogándole a Dios para que no lo usara, en el versículo 13 le dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Por favor, Dios, que no sea yo, por favor, otra persona. Yo quisiera ser paciente como Dios es paciente con Moisés. De verdad. Dios insiste y dice, Moisés, es que te quiero decir que quiero hacer algo contigo, que no se trata de ti, se trata de lo que yo quiero hacer a través de ti. No se trata de tus habilidades. Y Moisés le estaba queriendo decir con esta, Señor, no estoy calificado para la tarea. No estoy calificado, Señor. Hay una enfermedad, un problemilla ahí en la infancia, algo que pasó en mi infancia que me impide poder hablar frente a los demás. Señor, hay algo que tú no sabes, pero que yo sí sé, que no me permite expresarme con libertad. Señor, yo sé que tú eres Dios, pero es que hay cosas que yo no puedo hacer. Es lo que le está queriendo decir Moisés a Dios. Hay algo dentro de mí que no puede ser. No estoy calificado para la tarea. No tengo las habilidades, Señor. No estudié en el seminario. No estudié en el instituto bíblico. Apenas terminé la escuela de formación de CEFI en la iglesia, Señor. Apenas si la terminé. Pasé ahí raspando. Señor, no estoy calificado para la tarea. Busca a otra persona. Y aquí al Señor ya se le saltó la piedra. A mí se me saltó hace 2 preguntas atrás. Al Señor aquí ya se le saltó la piedra. Y el Señor le dice en el versículo 14, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Así que Dios iba a utilizar a Moisés como la persona de relaciones públicas que iba a estar ahí ayudándole a Moisés. Dios estaba interesado en usar a Moisés. Había un plan diseñado desde el inicio en la vida de Moisés para poder usarlo. Moisés no lo sabía y de alguna manera su baja autoestima estaba estropeando el plan de Dios para su vida. A veces hay planes en nuestra vida de Dios que son estropeados por nuestra baja autoestima. Pero Dios insiste contigo así como insistió con Moisés. Dios insiste conmigo así como insistió con Moisés. Dios es sanamente terco con nosotros. Que aunque le decimos, no, Señor, no te equivocaste conmigo, Dios dice, papito, no me equivoqué con usted. Yo sabía que tenías baja autoestima, yo sé por lo que estás atravesando y por eso es que te estoy llamando a ti.
Por eso la palabra de Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado cogió Dios para avergonzar a los sabios de la tierra. De lo que las personas desecharon y dijeron no. Ay, eso cogió Dios. De los egipcios que rechazaron a Moisés, de los israelitas que rechazaron a Moisés y lo hicieron huir, de eso cogió Dios, de lo rechazado, para poder avergonzar a los sabios de la tierra. Así lo hace contigo y conmigo. De los que han sido despreciados por otros. De esos usa Dios. Él es experto, es especialista en transformar eso en nuestra vida. Moisés fue terco para confiar en Dios. Él fue terquito, no confió a la primera en Dios. Pero poco a poco Dios fue ayudándole para tener una sana identidad. Fueron esos pequeños pasos de bebé de Moisés para poder tener una sana identidad en su vida. Y a veces el proceso de nuestra vida, y quisiera subrayar la palabra proceso de Dios en nuestra vida, no llega para que genere en nosotros identidad de un momento a otro. Usted no va a salir de este lugar y va a decir, ya tengo identidad, la tengo aquí en la mano, ya sé quién soy yo. El proceso que Dios empezó contigo desde la infancia y que está pasando contigo en este momento es el que está generando Dios, el que está usando Dios para decirte quién eres tú, para decir quién soy yo. Es el proceso que Dios está usando. Y claramente es un proceso que a veces en cada uno de nosotros es como de a pasitos de bebé, así, lentico, despacio. Señor, yo confío pero poquito. Pero Señor, y sacamos las excusas, pero necesitamos avanzar. Cuando le decimos al Señor, Señor, no soy nadie, el Señor nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Son las palabras de Jesús de despedida a sus discípulos. ¿Sientes que no eres nadie? Pues tranquilo, yo voy a estar contigo, nos dijo Jesús, todos los días hasta el fin. Cuando le decimos al Señor, Señor, no soy creíble, no siento que tenga las cosas para mostrar mi credibilidad, Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo tenía 21 años, era uno de los opcionados para ser el líder de alabanza. Habían otros también ahí y en ese momento el pastor me dijo, eres uno de los opcionados, y yo tuve un temor, tuve un miedo. Y días antes de que, tal vez semanas antes, no lo recuerdo bien, tuve un percance con uno de mis hermanos que estaban en el sonido. Pasó un rato así como que falló el sonido, algo pasó con las luces y terminé de tocar y me subí a la consola. Le dije, es que este no es momento para ensayar, para probar cosas. Y enojado, airado con mi hermano, le dije que no tenía que hacer las cosas de esa manera y, mejor dicho, le dije varias cosas enojado. Cuando llegamos a la casa, mi hermano me dice, no deberías ser líder de alabanza por lo que acabaste de hacer, por tu enojo. Y eso me llegó aquí al corazón. Y yo, sí, yo no debería ser el líder de alabanza. Y así que oré ese día, oramos en familia y oré y le dije, Señor, yo no debería ser el líder de alabanza. Si me enojo así con mis hermanos, ¿cómo será con los demás? Acabo ese ministerio allá. Y le entregué eso a Dios y le dije, Señor, yo no quiero ser el líder de alabanza. No me pongas a mí, pon a otra persona. Yo no estoy preparado para esto. Pero el Señor, insistiendo conmigo, usó a Jonathan, mi hermano, para que en una enseñanza, un jueves, me diera 3 cachetadas el Señor con este versículo de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dijo el Señor, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Finalizar de esa reunión yo estaba llorando y diciéndole, Señor, está bien, si tú me llamaste, está bien. Si no se trata de mi credibilidad y de mi condición en este momento, sino de lo que tú me vas a dar, del poder tuyo, está bien. Si tú vas a estar conmigo, está bien. Y así se trata en nuestra vida. No se trata de que seamos perfectos y de que no tengamos tacha para empezar a hacer una labor, algo que Dios nos está llamando a hacer, sino es que sepamos que es el poder de Dios. Dale siguiente y Paulita, creo que están otra vez los pasos. No, dale atrás, perdón.
Es el poder de Dios. Cuando decimos, Señor, no soy capaz, está Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No todo lo puedes en ti mismo, sino todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando siento que no estoy calificado, Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, que veremos dentro de 8 días más avanzado, Dios nos da dones y nos da su Espíritu Santo para poder ser calificados. No se trata de nosotros. La vida de Moisés nos muestra que una sobria autoevaluación es el prerequisito para cumplir nuestras asignaciones divinas, para cumplir los planes de Dios. La vida de Moisés nos muestra que es necesario que haya una sobria autoevaluación. Quiero invitarle a que lea Romanos capítulo 12, versículo 3 conmigo. Dice, basado en el privilegio y la autoridad de Dios que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Ninguno se crea mejor, sino que seamos realistas al evaluarnos a cada uno. Evaluémonos cada uno de nosotros. ¿Qué fortalezas tienes? ¿Qué debilidades tienes? Cuando hacemos a veces algunas entrevistas, en mi trabajo en donde estaba tenía entrevistas de trabajo. Ahorita Ladycita tiene entrevistas de trabajo, está ahí en su trabajo en entrevistas, selección de personal. Y a veces la pregunta que le hacen en una entrevista es, bueno, dígame 3 fortalezas suyas y 3 debilidades. Hay personas que fácilmente dan las 3 fortalezas porque ya las tenían preparadas. Yo me acuerdo, yo me las preparaba, esa era la pregunta fija. Entonces, 3 fortalezas mías. Entonces, versátil, soy adaptable y no me acuerdo cuál otra decía. Bueno, soy ordenado, bueno, algo así. Cada uno decía rápidamente sus fortalezas, y cuando le decían 3 debilidades, pues como que no querían decir sus debilidades para que no pareciera que no son aptos para la tarea, para ese cargo. Pero a veces pasaba algo con algunas personas. ¿Y qué pasa de pronto en el pueblo de Dios? Que dicen fácilmente cuáles son sus debilidades. Pastor, yo soy malo en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Y cuáles son tus fortalezas? No tengo ni idea cuáles son mis fortalezas. De seguro hay algo, un don de Dios que Dios te ha dado para que tú lo uses. Eso es una fortaleza en tu vida. Esto lo vamos a descubrir en esta semana, a lo largo de esta semana, en los devocionales, en el TR12 que vamos a tener. Y quiero invitarte para que veas lo que Dios ve de ti. Dios te da una vista exacta de quién eres. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas o practicáramos ellas. Y Salmos capítulo 139, versículos 13 al 16, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Dile a la persona que tienes al lado tuyo, eres una creación admirable. Admirable, ve. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Dale siguiente, por favor. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué te dice este pasaje? Que las cosas que has atravesado Dios ya las conocía. Que las cosas que atravesaste en tu infancia ya Dios las sabía y estaban escritas en su libro. Antes de que fueras formado, Dios ya las tenía en cuenta y ya sabía que eso pasaría. Pero eso que pasaste en tu infancia, eso que pasaste en tu adolescencia, esas circunstancias que pasaste, Dios las está usando o las va a usar para que hagas un trabajo para Dios, para que hagas algo para Dios, un plan de Dios para tu vida, una encomienda de Dios para ti. A veces es necesario escuchar, así como Jesús escuchó en el momento de su bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Esas palabras no solamente son para Jesús, también son para ti y para mí.
Tú eres el hijo amado en quien Dios tiene contentamiento. El hijo a quien Dios ama. Dios te ama. Así que, ¿cómo acepto mi verdadero ser? Quiero darte 3 puntos para finalizar esta enseñanza el día de hoy. 3 puntos para cómo aceptar tu verdadero ser. El primero es, ora y pídele ayuda a Dios. Y dile: Señor, ayúdame. ¿Soy adicto al trabajo, Señor? Sí. Señor, ¿soy adicto al alcohol? Sí, soy adicto. Tal vez me extralimito y le digo sí a todo. Tal vez no me gusta mi cuerpo. Lucho con la depresión y con otras cosas más en mi vida. Ora y pídele a Dios que te ayude. Y seguramente vas a ver la forma en cómo Dios te ve. Algunos adolescentes jóvenes han escuchado el testimonio de mi esposa en su relación anterior de noviazgo, una relación tóxica, donde el novio que ella tenía, la pareja que tenía, le decía: tú no eres una buena mujer, no eres hermosa. Y de alguna manera este hombre afectó la autoestima de mi esposa y la hacía sentirse incapaz de poder iniciar una nueva relación. Por eso me costó tanto conquistarla, porque sentía que no era apta para una nueva relación. Lo que él había puesto en la vida de ella era: tú eres complicada, eres muy difícil de llevar, nadie va a querer estar contigo, eres una mujer difícil, nadie va a querer estar contigo. Y ella lo empezó a recibir, porque lo que recibimos de los demás, sobre todo de la pareja, por eso es que es tan importante saber escoger a la persona con la que uno se va a casar. Porque o la mujer te levanta, querido varón, y te lleva a desarrollar tus potenciales, o te anula. O el hombre, mujer querida, te lleva a ser la mejor mujer, o te anula en tu vida con las palabras que has recibido. Y tiempo después mi esposa pasó por un proceso de sanidad en su vida, de su autoestima, y empezó a verse como Dios la veía. Fue porque se acercó a Dios y le dijo: necesito verme como tú me ves, no como me dicen los demás, no como los demás me señalan, no lo que dijo mis padres, que era un inútil, un bruto, un estúpido, no las palabras que dijeron los demás acerca de mí, el bullying que me hicieron. Yo a veces me preocupo mucho en el manejo de las redes sociales, sobre todo de los más jovencitos, porque antes eran las revistas para las que hoy son mayores, pero ahora son Instagram, sobre todo, donde las mujeres se ven perfectas y pareciera que no tienen ningún defecto. Y cuando las mujeres ven, claro, también los hombres también, cuando nos vemos y de pronto vemos que ese hombre perfecto, con ese cuerpo, con esa barba perfecta, y uno con barba con huecos, y empieza a compararse y a sentirse menos, y yo quisiera tener eso, y la autoestima empieza a bajar. Algunas mujeres empiezan a ver que esa mujer como que tiene la figura perfecta, y yo también quisiera tener esa figura perfecta, y empezamos a compararnos de manera negativa en nuestro cuerpo y a rechazar nuestra identidad de quiénes somos. Empezamos a tener baja autoestima, porque no solamente lo que nos dicen los demás, sino que también nos afecta lo que dice las redes sociales acerca de quién debería ser: exitoso, poderoso, con plata, yendo a viajes, gastando la plata que no tienes en muchas cosas. Por eso es importante que tú, querido hermano, le des valor a lo que entra a tu mente. ¿Alguno conoce cuál es el Super Bowl? ¿Alguna vez has escuchado acerca del Super Bowl? El Super Bowl es un evento donde se invierte la mayor cantidad de dinero en publicidad. Ahí se aprovecha para que las películas que van a salir salgan los adelantos. Cuando estábamos aficionados a Marvel, sacaban en ese pedacito los adelantos de la película y uno quería conocerlos. Porque las empresas están clarísimas de que esos 30 segundos que valen 500,000 a $1,000,000 por esos 30 segundos es el momento para que influir en ti y en tu decisión en los próximos días.
Están dispuestos a sacar una buena cantidad de dinero para influir en tu mente, influir en mi mente. Y ellos son conscientes, qué bueno que nosotros seamos conscientes de la importancia también de las cosas que llegan a nuestra mente. Lo segundo es, realiza una sobria autoevaluación en tu vida. Esta semana vamos a estarlo trabajando, pero algunas fortalezas, debilidades y dones que tienes. Realiza esa sobria autoevaluación en tu vida. No solamente son fortalezas para algunos, no solamente son debilidades para otros. Y lo otro es, celebra a diario que usted es único, amado, aceptado, capaz, preparado para decirle sí a Dios en su plan con usted. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Empieza a decirte constantemente todos los días, yo soy capaz. La palabra de Dios dice que yo soy esto. Y empieza a verte, así como Dios te empieza a mostrar que eres, lo que tú eres. Cambia lo que el ambiente quiere decir de ti mismo y descubre lo que tú eres realmente en Dios. No eres lo que dicen los demás. No eres lo que dicen las circunstancias por las que atraviesas, la enfermedad por la que estás pasando. Eres lo que Dios dice que eres. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Ahora sí, colócale la siguiente, Paulita. Hay una canción ahí de fondo que quiero que usted escuche y que con sus ojitos abiertos o cerrados escuche esta canción. Libre soy en mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Su gracia en mí, aun siendo yo pecado, Él murió por mí, Él murió por mí, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy, escogido. Eso es lo que eres tú. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Lo soy. Vive en verdad. Soy hijo de Dios. Eso es lo que somos tú y yo. Escogido es casa, sitio hay para ti, sitio hay para mí. Soy hijo. Aunque el mundo te quiera decir y las personas, las circunstancias quieran decirte cosas contrarias, aunque en el colegio en donde estás quieran señalarte y abusar de alguna manera verbalmente de ti, de tu condición física, si de pronto han señalado la forma física en la que estás y te han juzgado y han sentido que esas palabras te han identificado, siente en esta mañana el diseño de Dios en tu vida, la respuesta de Dios en tu vida.
Gracias por pasar aquí adelantico el pianista, que por favor pase aquí adelantico. Quiero pedirles que le permitan a Dios, no, la canción no. La canción no. Quita la canción, por favor. Gracias. Quiero pedirte que no escuches la canción, que escuches la voz de Dios. Y en esta mañana haz esa sobria autoevaluación. Escuches a Dios hablando a tu corazón. Y las palabras que te pudieron haber dado, que te pudieron haber pronunciado antes, que te pudieron haber dicho a ti. Pídele a Dios, Señor, sana mi corazón en este día. Si por alguna circunstancia de enfermedad te han señalado y te han identificado con la enfermedad por las que estás atravesando y sientes que eso te ha identificado como una persona enferma, que te limita y que no te da la capacidad que tú quisieras tener para poder cumplir con la misión de Dios, permite que tu corazón sea sanado en esta mañana. Permítele a Dios en esta mañana insistir en el llamado que tiene para tu vida. Insistir en lo que quiere para ti. Y aunque le diga, Señor, es que no sé hablar, tengo una dificultad. Señor, es que esto no viene de hace unos días. De verdad tengo algo en mi corazón que pasó hace muchos años. Quizás tú no lo sabes, Señor. O quizás nadie se ha enterado. Pero esta circunstancia de abuso, de señalamiento o incluso de limitación física en tu vida es lo que Dios quiere usar para mostrar su poder a través de ti. Esta circunstancia por la que estás atravesando en este momento en tu vida que pareciera ser negativa para ti y que quisieras tal vez decirle, Señor, no, busca a otra persona, yo no soy el indicado, yo no soy la persona que tú estás buscando, no tengo el conocimiento, no tengo la facilidad económica, no tengo la solvencia de habilidades, no soy la persona indicada, pero Dios te quiere decir, estoy insistiendo contigo y te quiero decir hoy, tú eres la persona que he elegido, tú eres la persona que quiero usar. Es lo que Dios quiere decirte, no se trata de ti, se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti.